Desde que se tiene memoria, el ser humano ha tenido la necesidad de explicar todo tipo de fenómenos, atribuyéndole lo que considera inexplicable a entidades de origen divino, las cuales son el foco de la fe y veneración de la gente, siendo algo inevitable y que abarca cada centímetro de la tierra. En ocasiones, esta necesidad es aprovechada por personas con intenciones perversas, llenas del más sincero mal y vacías totalmente de empatía alguna, imponiendo una ideología retorcida y perversa, tiranos sin perdón alguno, gobernando inocentes que los idolatran y les rinden culto. Aquí estamos de nuevo en un podcast más, el mago Miller y el hechicero Villa. Vamos a tocar el tema de un culto y aquí vamos a aprender verdaderamente si es culto, secta o a qué se refieren con ese tipo de organizaciones, llamado Templo Amanecer del Nuevo Milenio. Si quieres empezamos con... Hola. Con el... ¿O quieres decir algo? ¿Qué es? Bueno, antes de empezar con qué es y todo lo que traigo aquí de información, me gustaría decir que parte de lo dicho aquí fue sacado de un texto. Se llama La actuación de las sectas coercitivas por Álvaro Rodríguez Caballeira, profesor titular de Psicología Social de la Universidad de Barcelona, y fue publicado en una revista que se llama Esquilore. ¿De qué trata esa revista, sabes? Es como una revista científica de universidad. Ah, ok. Es como unas publicaciones universitarias. La información que vamos a estar dando va a estar trayéndose a la vez con una historia que me enviaron a mí sobre que le da el título también a esta secta, porque está basado en una, digamos que es una iglesia. Sí, ajá. Pero vamos a ir demostrando punto a punto cómo es que se convirtió o cómo es que es realmente una secta o un culto o una organización. Bueno, aquí vamos a aprender el término organización coercitiva. Ok, ¿comenzamos entonces? Okay. Culto o secta, ¿qué es? Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. De esto estamos de acuerdo. Lo que es normalmente una religión, algún tipo de creencia, ya sea católica, cristiana, Testigos de Jehová, todo tiene que cumplir con esto que acabamos de ver. Y todo realmente lo cumple. Aunque también en muchas ocasiones se da el caso en donde los feligreses o persona adepta al culto comienza a tener fascinación o adoración a la persona que encabeza dicha organización. Esto debido a que tal individuo deja de lado las principales ideas, creencias y normas en donde se sentaban la base del culto para dar paso a imponer ideales propios, autoproclamarse profeta, hijo de Dios e incluso el mismísimo Dios en la tierra. Llegado a este punto se ejerce un control mental y físico de las personas, las cuales ya están en un punto de no retorno, porque la mayoría de ellas llegan a la organización por una necesidad espiritual y de salud mental, aprovechada por el líder. Hay que tomar en cuenta que el término sectas está muy ligado al carácter religioso, pero también puede ser de índole cultural, social, terapéutico, político, comercial, esotérico, desarrollo del potencial humano, etc. ¿Qué es lo que ya hemos visto muy comúnmente? Los gurús, los que te dicen que cómo vivir, eso podríamos encabezarlo en el potencial humano. Comercial, el de los que te venden cursos y todo eso. Ajá, piramidal. Sí, los que te venden cursos, eso se puede encasillar en desarrollo del potencial humano. El político también. Sí, el comercial suena muy, o a lo mejor mucha gente no sabe, pero los que venden productos naturales, eso también es un tipo de culto secta, con un esquema piramidal, porque la base del eso ya entraría en otro tipo de cosas, pero más que nada la base de la venta, del negocio, es que tú traigas a más gente.
y es lo que vamos a ver ahorita también. Para fines prácticos les llamaremos sectas, pero quiero aclarar que el nombre formal que se les da es organizaciones coercitivas o sectas coercitivas. Uno puede pertenecer a una secta y que ésta no sea de coerción. Podemos decirlo, las iglesias normales. Okay. Perteneces al catolicismo, al cristianismo. Son sectas y a lo mejor sí llevan algún nivel de coerción, pero no son como tal organizaciones coercitivas. Vamos a poner ejemplo de organizaciones coercitivas. Testigos de Jehová. Okay. Testigos de Jehová sí llega a un grado muy alto de coerción. Que quiere decir que hay muchos puntos que vamos a ver ahorita que ayudan a la secta a mantener a la gente aquí adentro. De hecho, ya habíamos hecho unos episodios de Mano Pachona. Sí. Donde hablamos de tres organizaciones. No, dos creo. Dos organizaciones coercitivas. Una basada en admirar a la persona que se proclamaba Dios. Y la otra de índole esotérica. Uh-huh. Entonces. Fíjate que eso de los testigos de Jehová. No tenía ni la mínima idea, güey, de todo ese asunto. Hasta que por alguna extraña razón me empezó a caer propaganda de testigos de Jehová. Ajá. Y luego me empezó a caer propaganda anti-testigos de Jehová, donde te empezaban a contar todo el asunto. Uh-huh. Distinta gente que se salió, distinta gente que está. Pero no de hecho, ellos no. Si tú estás dentro del testigo de Jehová, tienes rotundamente prohibido establecer como que una comunicación, amistad con gente externa al culto. Y no puedes buscar información sobre testigos de Jehová. Tú siendo un testigo de Jehová, no puedes buscar información sobre a la organización que perteneces. Arriba, sobre todo ese exactamente. Sí, eso sí lo ves. Entonces, pues, si nos puedes leer algo de lo que te mandó la persona. Esta historia comienza con el hecho. Empieza así. La persona había estado recibiendo ataques. La persona lo denomina ataques, que es brujería. Uh-huh. Había estado recibiendo brujería recientemente. Su vida estaba yendo por un lado en el cual se buscaba como que matarla hasta cierto punto. Uh-huh. Porque habían sido muchas situaciones en las cuales su vida había estado en riesgo. Un asalto, desmayos a la mitad de repentinos, en medio de la calle, cosas así. Empezó a tener muchos problemas con ese asunto. Entonces, una persona no muy allegada a ellos les dijo: oigan, ¿saben qué? ¿Por qué no van a esta iglesia? Esta iglesia se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Templo Amanecer del Nuevo Milenio. Templo Amanecer del Nuevo Milenio. En esa iglesia tenía la característica de que siempre fue muy pequeña. Siempre el núcleo era muy pequeño. O sea, eran unas cuantas personas nada más. El máximo siempre fueron 20. Imagínate que llegaba a cierto número y de repente desaparecieron. Uh-huh. ¿Ok? Entonces ella llegó en este núcleo que ella lo denomina el núcleo número 2, la segunda etapa. En la segunda etapa, perdón, la tercera etapa, porque había pasado la primera y la segunda. Uh-huh. No me la contó, no la entendí muy bien. Pero en la tercera etapa había existido recientemente un percance, una situación en la iglesia en la cual pues la persona no tenía mucho conocimiento acerca de lo que estaba sucediendo. Simplemente la persona iba buscando, digamos que buscando salir del pozo. Sí, eso es lo que te cubran, que te abracen, no sé cómo denominar. Un sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Y pues tú sabes que ese tipo de lugares, pues específicamente, sí ayudan a ese tipo de personas por un rato, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando recién entró esta persona, estaban en un pleito debido a que el dueño o líder, digamos, estaba apenas en plena... El que encabeza al grupo. Había quedado en plena viudez. Uh-huh. Y dicho acontecimiento lo hizo a él a través de la fe. Uh-huh.
tomar la decisión de tomar a una de sus feligreses como su nueva esposa. Que, bueno, eso tiene la particularidad de que en todos los cultos, en todas las sectas, en todas las organizaciones coercitivas, siempre va ligado el tema sexual. Siempre, ¿verdad? Siempre. No sé si sea a propósito o no, pero siempre se llega a algo sexual. Y es una característica muy, muy marcada que el alto mando de la organización elige la esposa que quiere. Bueno, así sucedió aquí. E incluso llegan a emparejar personas, pero que otras. Él decida quién se empareja con quién. Él decidió escoger a una feligres y la feligres pues está emocionada porque había sido seleccionada por el líder, por Dios a través del líder. Uh-huh. Normalmente todas esas decisiones que tomaba Dios a través de una persona tenían alguna base. Esta nunca se presentó. Menciona a la persona. Uh-huh. O sea, nunca se presentó como tal. Simplemente de un día para otro dijo: Dios habló a través de mí. Habló conmigo anoche y me dijo que esta persona iba a ser la seleccionada. Que a lo mejor ya a la etapa que llegó esta persona ya había mucho detrás. Ya había pasado, pero tenemos entendido que sí inició como un culto cualquiera, o sea, sí empezó como un culto. Que ciertas personas se organizan y hacen oración y tal, como un culto normal. Uh-huh. La iglesia empezó como una ayuda a personas que no tenían respuestas humanas. Así lo plantea ella. Ajá. Dice: la iglesia comenzó como una ayuda a personas que no tenían respuestas humanas, por lo tanto buscaban respuestas divinas. Uh-huh. A problemas humanos. Problemas humanos, que eso no te lleva nunca a nada. El primer ciclo fue el de esas personas que empezó, el cual cada una de las 9 personas que empezó la iglesia fue un caos enorme. O sea, eran situaciones fuertes. Ajá. Groseras, ásperas y, o sea, realmente ese prime que hubo en el primer ciclo fue como que el empezar a ver que sí estaba marcando cambios. Ajá. Había tanto gente que se metía con personas malas, como persona que tenía que buscar a la pareja de la persona de enfrente porque la necesitaba. Sí. Normalmente sí, siempre empiezan ayudando a la gente, o sea, sí. Eso me recuerda al culto de Jonestown. El cabeza del líder siempre empezó con ese sentido de ayudar a la gente, y realmente en un principio ayudaba a la gente. Le daba iglesia a quien necesitaba iglesia, no discriminaba a negros que en ese tiempo eran discriminados. Él no los discriminaba y los acogía. Sí, acogía a todo mundo. Y después pues también. Pero sí, en un principio ayudaba a la gente, hasta que llega un punto como el que le estás contando, que se le bota la canica y bueno, dice... es que ahí te va. La persona dice que ahí todavía no es... O sea, todavía creían. Todavía había como que... Creemos. Uh-huh. Todavía confiamos, todavía estamos. ¿Okay? Sí. Todo ese tiempo ocurrió durante el tercer ciclo, que es el que ella vivió. El otro nada más lo conoce de oídas. Entonces dice que después de eso sucedió, ella empezó pues ella creyó, porque ella empezó a mejorar emocionalmente, empezó a mejorar tanto físicamente, empezó a mejorar en todos los aspectos. Ajá. Se fue para arriba, en el sentido de que si era una persona callada, empezó a hablar; si era una persona tímida, dejó de tener miedo. Muchas cosas, mejoró mucho. Uh-huh. El asunto fue cuando ocurrió que comenzaron a tener muchos conflictos internamente debido a la toma, otra vez, de decisión de él de tener a una feligres viviendo en la misma iglesia. Y eso cumple con el primer punto que tengo aquí, que es: establece dominio sobre la vida de los adeptos. Precisamente, esta persona no obligaba, pero sí obligaba. Uh-huh.
la tenía viviendo, adaptó un cuarto, adaptó una casa para meter a vivir tanto a su esposo, o sea, la persona, la feligrés y sus hijos dentro de esa casa. Lo cual para mí, pues ya es un foco rojo que tienes que poner atención. Sí, porque es como el inicio de una comuna. Ándale. O sea, ya ya es muy avanzado el culto cuando ya automáticamente todos a vivir aquí y nadie toque a nadie de afuera. Ajá. Y lo que él buscaba con eso era conseguir que esa persona obtuviera como que la trascendencia, aumentara sus niveles como de poder, vamos a decir así. Ajá. O sea, que la persona que iba a vivir ahí se supone que iba a estar en constante estudio para mejorar. Le prohibía conseguir un trabajo, le prohibía salir con su familia, le prohibía cosas como salir de la misma. Sí, o sea, total control sobre la vida. Sí. ¿Qué causó esto? Que las personas dijeran, no quiero. Y se salieron de ahí. La familia esa se salió de ahí. Y ahí fue donde comenzó el declive de esta situación. Esta persona comenzó se salieron de vivir completamente de Dios. Y esta persona empezó a buscarlos. De una manera muy, ¿cómo te diré? Como ya usando un tipo de acoso. Ajá, llegando al acoso, rayando en el acoso de que te tenemos que ir a buscar. Tú tienes que estar aquí. Tu deber es estar aquí. Ajá, tu deber, no conmigo, porque siempre era no conmigo, no, ante Dios, es estar aquí. Y pues la persona, o sea, simplemente como cualquier persona normal te diría. Digamos que falló en hacerlo antes de tiempo. Sí. O sea, es como que todavía no conseguía la consagración total de la persona al culto. Ajá. Sí, exactamente. Porque todavía tenía como esas ideas de o sea, sabes que yo quiero hacer mi vida. Uh-huh. Porque dice que durante mucho tiempo como que el speech principal o la teoría de todo esto era de que tu vida ya no te pertenece, le pertenece a Dios. Sin embargo, él decía que él estaba a cargo de ti porque él era el líder. Ah, sí. O sea, si tú hacías algo mal, se lo tenías que ir a contar. Si tú hacías algo mal, tú podías ir y platicarse. Y hasta cierto punto había como ese voto todavía de confiabilidad de que sabes que las situaciones se trataban frente a frente. O sea, tú conmigo, si yo tengo un problema contigo, nos vamos a confrontar. Pero era de contar absolutamente todo lo malo que hicieras. Todo lo malo. Ahí lo principal que tenías que hacer era irte a parar enfrente y empezar a contar punto por punto todo lo que habías hecho o no hecho. Hablando sexualmente, hablando físicamente, hablando, pues pueden decir lo mismo, uh-huh. Hablando de todo lo que habías hecho. Y eso es otro punto que tenemos aquí, control de la información. Donde tiempo después se hace eso más obvio, ahorita te lo voy a comentar. Okay. Esa persona, te digo, se sale de la comuna, se sale también de la iglesia, la persona empieza a acosarlos a tal punto de que la otra persona genera un rechazo automático. Ajá. Y esta persona empieza a hablar casi día y noche de esa persona. El líder se obsesiona con esa persona. Pero, ¿como algo bueno o algo malo? Como decir, imagina... ¿Qué es lo que no debes hacer? ¿Cómo? O sea, tomarlo como ejemplo de lo que no debes hacer. No. Bueno, sí, en parte sí. Y empezó a decir que esa persona le había roto el corazón. Que esa persona se había llevado algo de él. Que esa persona se había esto, lo otro. Pasando esa etapa del dolo, uh-huh, pasó a echar culpas. De pasar a echar culpas, empezó a culpar. De echar culpas, empezó a enojarse, a la ira, a insultar, a dañar. Después de ahí, comenzó ahora sí a usarla como ejemplo.
Ya es cuando la etapa del culto toma una figura de enemigo. Sí. ¿Dónde? Si no estás conmigo, estás en mi contra. Uh-huh. Cosa que viene en la Biblia y siempre te dice, no eres blanco o eres negro. Sí. Entonces, es parte fundamental de los cultos tener una figura que vaya en contra de lo que un enemigo. Un enemigo común. Uh-huh. Entonces, ahí comienza. La situación va en declive todavía más. El día que uno de los feligreses muere. Oh, fuck. De la noche a la mañana. Digamos que el jueves le da un dolor de panza. El viernes cae al médico. Ese mismo día le dicen que tiene una enfermedad muy mortal. Y a los 2 días se muere. Esto fue, haz de cuenta que para el culto, ella lo menciona como que fue el parteaguas para ahora sí. O sea, le dio una acreditación a lo que él estaba diciendo. Efectivamente. Agarró y lo tomó como de... ¿Ven? Como esta persona ocultaba, mentía, decía, no me contaba, no me decía, era falsa, no era completamente sincera. ¿Ven lo que le pasó? Entonces de ahí cambió otra vez, se fue más en declive. Ajá. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar más feligreses. Que fue, dicen que ese fue el 4º ciclo, el último, en el cual se empezaron a destapar ciertas inseguridades en él. Ok. El líder empezó a controlar la información, pero de una manera muy extraña, en el sentido de que si tú ibas y contabas algo, él empezaba a tomar esa información y empezarla a echar. Eso también es característico de los cultos y es la activación de emociones negativas. Ajá. Haz de cuenta que quería que todos se pusieran en contra de alguien. O todos se pusieran en contra de esa persona. O todos se pusieran, a pensar de que esa persona era mala. Sí. Un ejemplo de lo que no debes hacer. Ándale. Eso lo usan, por ejemplo, hay algo que se llama túnel de emociones, túnel de algo así, túnel de algo. Túnel de alegría, algo así. Donde hacen como un camino. Todos los que están en el grupo hacen un camino. Y conforme va pasando la persona le van diciendo, eres amor, eres muy bueno en esto, muy bueno en lo otro. Incentivar la positividad. Y al contrario, en las mismas prácticas se hace lo contrario. Del odio. El túnel del odio o el túnel del otro, donde todo el mundo te empieza a reprochar las cosas malas, pero esas cosas malas según el culto. Ah, ok. Entonces es como que te van despersonalizando, o sea, te van diciendo como que no obedeces, no esto, no lo otro, y te van inyectando en la cabeza la obediencia. Como que era algo parecido. Algo parecido, sí. Dice, todo comenzó a ir de mal en peor el día en que alguien cometió un error. Con alguien me refiero a alguien importante para él, entre comillas. ¿Por qué? Él tenía favoritismo por ciertas personas. Paréntesis. Esas personas siempre tenían un poder que él no podía tener. Ah, ok. Dentro del culto, entre paréntesis. Lo pongo entre paréntesis porque no sé. Así lo puse yo. Esos poderes dentro del culto tenían la capacidad de hacer distintas cosas, como curar, transmitir mensajes, predecir el futuro y informar sobre situaciones que iban a acontecer, pero específicamente en otro nivel. Okay. Esas personas eran mujeres y solamente las mujeres eran las únicas que manifestaban este poder. Muchas de estas personas habían estado rotando
¿A qué se refiere? En cada ciclo había 4 personas diferentes. En el primer ciclo fueron 4, en el segundo fueron 4 y en el tercero son 4. O sea, siempre fueron 4. Siempre fueron 4 grandes. Él dijo que la pérdida de una de esas personas le dolió mucho. Que fue esta persona que estaba en la comuna. Él comenzó a comportarse de una manera extraña, en el sentido de que ya no nos veía como sus adeptos, sino que nos comenzaba a ver como si fuéramos de su propiedad. Que ya los veo como si fueran, sí, como ganado. Sí. Yo veía cómo lanzaba cómo tenía ciertas actitudes con una de ellas, que era como que muy atento, siempre buscaba que estuviera presente, siempre la buscaba con la mirada, siempre estaba ahí, siempre la tenía que tener en mente. Hasta que esa persona tuvo novio. Es algo que no debes hacer. Cuando comenzó esto, el líder comenzó también a tratarla mal, a no bajarla de sexo servidora, así lo pone ella, a no bajarla de sexo servidora y hacerle preguntas privadas en público. Queriendo evidenciar. Con la información que ella le comentaba a él, empezaba a evidenciarla en público. No solamente frente a nosotros, parte de la congregación, sino también parte enfrente de su familia. Eso lo practica mucho la cienciología. Algo que se llama auditorías. Entonces tú tienes que decirle todo lo malo que has hecho a lo largo de tu vida a una cámara. A la auditoría, frente a cámara, grabado y pasta, papeles, yo creo, y todo. Para evitar que cuando tú te quieras salir, te sacan todos tus trapitos. Aquí está todo Aquí esto. está. Fíjate que tú una vez hiciste esto, hiciste el otro. O sea, él te pedía que le dieras la información y luego la evidenciaba a ella enfrente de todos. Supongo yo que para que se quitara efectivamente, del novio. Para que dejara eso, porque a palabra de él le estaba quitando poderes. Es que se está bien raro. O sea, es muy extraño porque normalmente siempre el líder es el que tiene los poderes. Aquí el líder era el único que no tenía, digamos, nunca tuvo poderes. Él manejaba los poderes. O sea, él permitía o no permitía el poder. O sea, porque tenía la capacidad de desinhibirte de los poderes. Haz de cuenta. Oh, ya voy entendiendo. O sea, él te los podía otorgar, o de repente si te brotaban los poderes, él mismo te los podía quitar. Oh, ya. Dice, el punto más bajo con esta llegada fue la vez que empezó a juzgarla, preguntándole si ya le había entregado algo a su novio que no le había entregado a Jesucristo. Oh, ya está turbio. Sí. Ahí fue cuando ella empezó a hacerse muchas preguntas. ¿Por qué le preguntó eso? ¿Por qué está empezando a cambiar su manera de vernos? O sea, totalmente las preguntas que le hacía eran de índole sexual. Sí. Porque estaba preocupado por la sexualidad. Siempre marcó mucho margen, hizo mucho hincapié en el hecho de que la pureza, la castidad y el hecho de había otro que no recuerdo bien, dicen, no recuerdo bien, pero era algo así como que lo peor que podías hacer era un acto sexual. O sea, si tú tenías acto sexual con otra persona que no fuera alguien con la que ya estuvieras casada o así, eso era, haz de cuenta que... Pero lo estoy entendiendo como que primero tienes que tener el acto sexual hacia Dios. Ajá, haz de cuenta. Para poder tenerlo después con... ¿Y quién era la figura de autoridad? Él. Entonces ahí fue cuando ella se percató
y empezó a hacerse muchas preguntas. Después de ahí ocurrió con otra persona que tuvo, pues digamos que no tuvo... Esto no lo estoy leyendo, esto lo estoy intentando no decir porque aquí revela nombres. Pero digamos que... A todo ponle apellido Lerma. Bueno, digamos que Lerma 1 y Lerma 2 intentaron como que, pues, platicar. Cosa que era súper prohibidísima. ¿Por qué? Porque Lerma 1, o sea, la mujer, era protegida de él. Sí, era uno de sus 4 apóstoles. Entonces se armó un caos total en el hecho de que comenzó a volverse loco. Llamando ramera a la persona y llamándole hijo del diablo al hombre. Es muy peligroso porque muchas veces la finalidad del culto es acabar con el demonio. Entonces, si te pones a pensar, si eso hubiera llegado a más, por un enojo podría haber decretado la destrucción del hijo del diablo. ¿Por qué? Porque en la orden del templo solar, el líder mandó a otros de sus adeptos a matar al anticristo, a que él consideraba al anticristo, que eran unas personas, el hijo de unas personas que le habían desobedecido, y fueron directamente y asesinaron al bebé. Al oeste. Dice: en este punto de la historia, en pocas palabras, empezaron a brotar todos los tapones. ¿A qué se refiere con esto? A que a todas las personas empezaron como que a hablar todo lo que habían visto, hecho, escuchado. Me llama mucho la atención que todos se dan cuenta, pero nadie y nadie dice nada y nadie se sale absolutamente. ¿Sabes por qué? Porque se acuerdan del comienzo. Tienen la esperanza de que vuelva a pasar, o que vuelva a ser como comenzó toda esta situación. Pero imagínate que es un punto de no retorno. Sí, no, una vez que entras ya no sales. El asunto fue que todos empezaron a revelar cosas, que cada uno, y se fue armando, pues prácticamente todo una situación en la cual podemos casi desmembrar este caso y mandarlo directo a PGR o investigación. Sí. Entonces, esta persona, junto con los demás, intentaron afrontarlo. ¿Qué fue el peor error? Quisieron hacer un golpe de estado. Intentaban hacer un golpe de estado. Pero lo que yo no entiendo es de que ¿por qué las personas tienen miedo? Digo, es una persona de verdad. Es una persona de carne y hueso. Es una persona adulta. ¿Por qué le tendrías miedo? Se pregunta ella. Me pregunto yo. Entonces fue cuando empecé a escuchar a todas las demás personas, y cada persona había sido, ¿cómo se le dice? En inglés lo conozco, pero no sé cómo se dice en español. Ahí va día. Es como. Dilo. Como, o sea, la trashtalqueó, güey, a todos. O sea, los hizo. Lavado de cerebro. Lavado de cerebro. Los brainwashó, güey. En el hecho de que, o sea, las hacía creer que ellas eran las que estaban. Usaban un término. Algo así como de que estaban llenas de lodo. Sucias. Entonces, cuando tú empezabas a tener pensamientos en contra de lo que él pensaba o de lo que él hacía, era porque te estabas ensuciando. Y para tener un lavado, ¿qué crees que era la situación para limpiar? Uno era la humillación. Te tenías que humillar. Y él te tenía que humillar. Te humillaba directamente. Diciendo que tú te tenías que humillar ante Dios. Que era él. Pero, pues prácticamente él era el que te humillaba. Porque Dios hablaba por él. 1, y 2, porque
haz de cuenta que era como que si te dejaba llorando, todavía te decía más cosas frente a las personas para que vieran que estabas mal. Sí, o sea, era algo muy fuerte. Demasiado fuerte. Haz de cuenta que quemaban brujas ahí enfrente de todos. Y no llegó a más, sino si los hubieran Casi, yo creo, ¿eh? quemado. Entonces, cuando comenzamos a ver que empezó a manipular la fe a través de todo lo que nos decía, porque decía que primero, haz de cuenta que esta persona se dio cuenta cuando todos empezaron a decir cosas que ella iba como que enlazando, hasta que llegó a un punto donde se dio cuenta de todo. Y ella empezó a como intentar buscar por dónde entrarle, porque su afán era pues desenmascararlo. O sea, sí, intentó lo de desmembrar el sistema desde dentro. Desde dentro. Y eso solamente logró que todas las personas ahora están, haz de cuenta que intentándose salir, pero no pueden. Y eso es lo que te digo. O sea, ya las brainwasheó a todos, güey. Que no sé por qué, si saben todo lo que saben, no salen. Sí, pues, eso es lo que vamos, o sea, lo que pienso yo es que es el anhelo de volver al principio lo que hace que la persona no, pues no se salga. Aparte de que no han logrado sanar lo que iban a sanar. Ese es el punto. Y entonces me salgo y ¿a dónde voy? Pues sí, porque prácticamente todos los lugares. Todas las personas que llegan a un nivel de que ejerzan ejercicios coercitivos sobre ellos, saben que están en algo malo, saben que no les ayuda nada, pero ya invertí 7 años de mi vida en esto y me voy a ir nada más así, o sea, no. Y siguen ahí, y la gente nueva que vaya entrando no van a mostrarle lo que pasó. Eso lo menciona ella en una parte de la historia, donde dice que tiene tiempo que no hay personas nuevas. Están estancados en una... Ha habido 2 años, 3 años que no ha entrado ni una sola persona nueva. Dice, hemos sido los 22 personas, y las 22 personas hemos estado aquí estos 3 años. Estos 3 años aguantando lo mismo. Fíjate. Ya vimos que actúan con dominio sobre la vida de los adeptos. Normalmente sectas muy grandes, su finalidad también es la acumulación de recursos económicos y de todo lo que de ellos se deriva. Dinero, propiedades, joyas, todo lo que enriquezca la causa del líder, te lo van a quitar. Bueno, eso no lo mencioné yo, pero cuando dice que cuando fue el último declive, el más grande, empezó como que empezó a conocer el internet. Y empezó a comprar libros de cosas súper extrañas. O sea, compró libros de cosas que ni ocupaba. Se empezó como a agarrar un nuevo enemigo después del diablo. Empezó a agarrar de enemigo a la comunidad LGBT. Y empezó a agarrar teorías de internet y las empezó a meter. Ya estaba metiendo, o sea, sí, normalmente siempre cambian totalmente la ideología y vámonos a meterle nuevas ideas. Ajá, nuevas ideas. Lo van enriqueciendo de malas ideas. Empezó con el que ellos son los únicos que pueden pelear contra los LGBT, contra la Agenda 2030, contra no sé quién más. Sí, o sea, todos son enemigos. Y a raíz de eso, él tomó una personalidad como de... Dice, antes existía una frase que decíamos mucho, que era, el siervo que no sirve
no sirve. O sea, refiriéndose a esto, que a una persona se le llamaba siervo porque era siervo de Dios. Ajá. Pero que si un siervo no sirve, si no obedece, pues haz de cuenta que no te sirve de nada. No te sirve de nada. A eso se refería a que fueras una persona servicial. A que era servicial, que hicieras, por ejemplo, no sé, lavar un plato si lo usaste, barrer el piso. Y todos trabajaban por equipo, por igual. Ok. En aquellos tiempos, muy buenos. En los primeros tiempos. Sí, en los primeros tiempos. Pero después de que pasó algo, a cada persona se le otorgó una cierta tarea que tenía que cumplir, pues, dominicalmente. Ajá. Si a ti te tocaba sacar la basura, tú tenías que llegar a sacar la basura. Sin embargo, la basura que tú sacabas era la basura de todos. Toda la semana. Porque no era... Porque no había... O sea, haz de cuenta que si antes todos trabajaban por todos, o sea, tanto el líder como... O sea, ya estaban siendo sirvientes del líder. Te estaban siendo sirvientes del líder. Y ya él no tenía... Y ya él no tenía nada. Entonces, cuando pasó eso, empezó ahora sí con lo monetario. Dice, nunca me había mencionado un solo peso en lo que llevaba yo estando en este lugar. Cuando comenzó, fue cuando comenzó a comprar libros. Les pedía dinero. Empezó a decir que por qué no estaban dando, porque había gente que ya no trabajaba, que no ocupaba el dinero, y por qué nada más daba el 10%. Pues ella podía dar el 50%. No lo ocupa. No lo ocupa. Y aparte empezó a decir que prácticamente tu protección divina, celestial, angelical, se pagaba con el diezmo. Ok. Si tú no tenías... Ya comenzó a... Dios no funciona sin dinero. Dios no funciona... O sea, este negocio no se mueve si no hay dinero. O sea, Dios no va a mover un solo dedo si tú no te dignaste a pagar el 10% de lo que generas a la semana. Y ahí fue cuando él empezó también a vestirse mejor, a salir a comer. Sí, sin aprovecharse de... Le digo, no, es para enriquecer solamente al líder. Cuando la iglesia estaba 24 horas, 7 días a la semana, pulcra y al servicio. O sea, tú podías ir a las 5 de la mañana y te iban a atender. Porque se supone que ese era su trabajo. 24 horas. 24 horas. Si tú, ¿sabes qué? Le hablabas y le decías, ¿saben qué? Voy para allá. Tengo este problema. Ayúdenme. Él te iba a recibir, iba a platicar o iba a hacer todo lo que decía. Pero después de eso, era, yo tengo mi tiempo. Yo tengo todo mi tiempo. Estoy ya 24 horas, ya no más. Ya es cuando yo tenga tiempo. Entonces, todo cambió. Todo cambió. Cambió a hacerse una especie de que ya nadie podía hablar libremente con otra persona porque también se hacía un problema grande. ¿De qué hablas? ¿Por qué hablas con él? Necesito saber de qué están. Si tú le vas y le cuentas algo y la otra persona te cree, tú ya estás cayendo en el pecado. Sea verdad o sea mentira. Textual. Sí, es como que dentro de lo que yo había escuchado de otros tipos de organizaciones coercitivas y sectas, es algo como que muy nuevo. O sea, no había escuchado yo de alguna organización donde se llevara de esa manera. No, pues normalmente se escucha de lo que ya hablamos. Te controla, te quita el dinero y busca más gente que... Sí, busca más gente y no llega. No llega. Pero normalmente les piden tributos así como que me tienes que traer 5 personas, como sea. Sí, pero fíjate que acá dice que nunca le han pedido ni nada de eso, ni tampoco te digo llega nadie. Igual hay organizaciones
pequeñas y que no buscan nada de lo anterior, pero no dejan de ser coercitivas. Sí. Ay, no recuerdo el nombre. Los Ángeles... No recuerdo. Pero ellos creían que Dios era un extraterrestre y cuando viniera el cometa Halley, todos iban a ir. Era una secta suicida. Creo que sí. Bueno, que se suicidaron cuando pasó el cohete. Todos ellos, ninguno tenía dinero, el líder no tenía dinero, nadie tenía sexo entre ellos, no tenían propiedades, no tenían nada. Dónde quedarse, eran unos hippies. O sea, a lo que voy, no cumplían con nada de lo que decimos aquí, pero no deja de ser una organización coercitiva. Que es lo que estamos viendo, o sea, no, más bien para informar a las personas, no porque digas tú, ay, 4 de los 5 puntos sí se cumplen, pero el 5 no soy una organización coercitiva. Hay que tomar en cuenta todo, las banderas rojas siempre, porque es algo muy fácil. Tener un culto es muy fácil. Sí, o sea, realmente simplemente es aprovecharse de las personas que están vulnerables y de ahí comenzar a darle, sí, entre comillas, soluciones. Que nada más es darle vuelta al mismo problema. No, se cura con oración, hace esto, haz lo otro. Si tú, mientras das dinero, más dinero das, pues más rápido te puedes curar. Cosas de ese tipo. Sí. O sea, las personas son muy... Pues en ese estado son muy creyentes de eso. Tengo otros puntos aquí. A ver, menciónalos porque a lo mejor y me estoy saltando algo de la historia. Que pues ya es lo último de lo que tengo escrito. Ya hablamos del control de la información. Creación de un estado de dependencia existencial. No necesitas. Tú no necesitas para poder vivir. Fíjate que, mira, eso cambió. Porque en tiempos pasados, la persona decía que él nos incitaba a decir, ustedes no necesitan de mí, líder, necesitan de Dios. A mí no me busquen porque yo me voy a morir. Dios siempre va a estar para ustedes. Dice, por esa parte se entiende. O sea, nos decía, no se apeguen a mí. Yo no soy nadie, yo nada más me voy a morir. Pero dice que tiempo después yo me necesitas. Cualquier problema me lo necesitas comentar. Tienes que comentarme. Y si no me lo comentas, estás fallando. Sí, estás pasando por alto. O sea, yo soy tu líder. Tú me tienes que decir a mí. Está totalmente mutando lo que estaba predicando. Haz de cuenta que sí, se está volviendo todo contrario. Sobre la vida emocional. Activación de emociones positivas, lo que dijimos, el túnel de alegría. Activación de emociones negativas, reprocharte lo que haces mal para que vayas entendiendo de qué va tu organización. En el ámbito perceptivo cognitivo, o sea, te hace una idea del entorno y de todo para que tú te quedes en una burbuja. O sea, realmente te hacen una burbuja. Denigración del pensamiento crítico. Eso se refiere a como de que no juzgues lo que estás... No pienses por ti mismo, güey. Yo pienso por ti mismo. O sea, yo pienso por ti. Tú no te hagas preguntas de que por qué estoy haciendo esto, si esto está bien, si esto está mal. Esto está bien y yo te lo estoy diciendo. A eso se refiere con la denigración del pensamiento. Ese punto también lo toca. Porque antes normalmente nos decía, escuchen, pero ustedes también investiguen. No nada más porque estoy parado aquí significa que les estoy dando la verdad. En tiempos pasados. Sí, cuando era bueno. Pero en tiempos presentes, yo tengo la verdad absoluta. Y si alguno está en contra es porque ya está sucio. ¿Y qué hay que hacer para sucio? Por eso ya nadie quiere decir nada. Porque tienen miedo. Porque en el mentes, imagínate que estarte aguantando 2-3 horas de que te estén diciendo cosas, de que te estén humillando frente a frente. Es algo muy fuerte. Uso de la mentira y el engaño. También ya lo vimos. Manipulación de la información. Mentir para que, pues más que nada, todo lo que predican es mentira. Dios no habla a través de él. Ese tipo de cosas.
Demanda de codescendencia e identificación con el grupo. Tienes que estar con nosotros, o sea, tienes que hacer ciertas cosas para poder estar con nosotros. Porque nosotros no vamos a estar contigo. Tú necesitas del grupo. Tú tienes que estar con nosotros. Sí, fíjate que eso sí, yo te lo cuento como yo. Yo eso sí lo he notado que en muchas situaciones sí es muy así la psicología como grupo. O sea que muchas personas están porque necesitan el grupo. Ajá, o sea, los hacen así como de bestia, necesito estar así. Pero a mí me pasó que llega un punto donde dije, güey, chicle, no necesito, o sea, la atención de los Boy Scouts para estar a gusto, güey. Exactamente, o sea, y eso es lo que te machacan en la cabeza. Sí. Nos necesitas a nosotros. Control sobre la atención y el lenguaje. Controla normalmente, ya transforma la forma de pensar y de expresarse de las personas. Ya transforma totalmente lo que tú pensabas como que, pues se está cuestionando algo, a transformarlo a está sucio. Sí. Te va dando esos modismos que van adaptando para que tú los empieces también a repetir, a repetir el ciclo. Líder y doctrina, nuevos referentes de autoridad. Que es a lo que vamos. Primero era Dios. Si tú necesitas de Dios, esto y que lo otro, ahora tú necesitas de mí. Ahora yo y la doctrina somos quienes estamos al frente. Ya no es una comunidad donde todos podemos ver qué se hace. No, ahora se hace lo que yo digo y lo que yo pienso. Cierto. Y por último, que no siempre está en todas, pero sí una mayoría, sobre los estados de conciencia. Hay organizaciones que usan o tienen uso de drogas para a la bestia, para poder tener a la gente adepta. La Orden del Templo Solar utilizaba LSD. Aum Shinrikyo también lo vimos, utilizaba LSD. El de Manson. Charlie Manson. La familia utilizaba LSD también. Para tenerlos, lo voy a decir. Pues entonces. Sí, normalmente siempre es alterar la conciencia y comenzar a predicar. Te estás viendo, imagínate, estás en LSD y te están diciendo, y Dios atacará con su espada, y puta madre, te ves hasta Dios y ves la espada y te lo machacan en la cabeza. Y el uso continuo de todo eso te va generando algo en la cabeza. Ya vimos todos los puntos. No sé si quieres agregar algo más. Pues agradezco a la persona que me mandó esta historia. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta que esa iglesia no vale B. No es iglesia, es una secta. Es una secta, exactamente. Y así como ella, tú, radio escucha que nos estás escuchando, también tienes que tener algún conocido, algún familiar o alguien. Que si alguien que escuche y nos quiere mandar alguna historia de su... Totalmente anónimo, aquí lo hacemos. Mándenmela ya sea a mi Instagram, a mi Facebook, a cualquier lado, hasta por mi TikTok me pueden mandar mensajes por donde quieran. O si quieren dejarlo en los comentarios. Si les vale, pues sí, bueno, pues si les vale, podemos abordar el tema. Pues creo que es todo. Volvemos a repetir, tengan mucho cuidado con todas las organizaciones coercitivas. Y recuerden, organizaciones coercitivas es el nombre real. Para fines prácticos, todo el tiempo estuvimos diciendo sectas, pero son organizaciones coercitivas. Entonces, esto fue todo. El Mago Miller y el Hechicero Villa. Nos despedimos y gracias por escuchar. Alta Extrañeza.